El susurro del perro negro. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, donde la niebla parecía envolver las casas con sus garras de vapor, vivía Isabel. Era una mujer sencilla, profesora en la escuela primaria, conocida por su bondad y su amor por los animales. En su hogar, una cabaña acogedora de madera convivía con su gato blanco, Mío, y su perro negro, Lupo. Ambos animales eran sus compañeros inseparables, y aunque Mío era travieso y juguetón, Lupo siempre se mostraba misterioso y serio. Isabel solía bromear que Lupo entendía más de lo que mostraba. Un día, al volver de la escuela, Isabel encontró una extraña nota bajo su puerta. Estaba escrita en una caligrafía antigua y fina, en papel amarillento, como si perteneciera a otra época. La nota decía: Él ya te ha encontrado. Cuidado con lo que deseas. Confundida, Isabel buscó a sus vecinos preguntando si alguien había visto quién dejó la nota, pero nadie había notado nada. No le dio mayor importancia. Después de todo, en un pueblo tan pequeño, las bromas de mal gusto no eran algo inusual. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, notó que Lupo estaba inquieto. El perro no dejaba de observar una esquina oscura de la sala, con los ojos brillando como brasas en la penumbra. Mío, que normalmente descansaba en su regazo, estaba escondido bajo la cama, negándose a salir. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a pensar que solo era un comportamiento raro de sus mascotas. Al pasar los días, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Los objetos en su casa cambiaban de lugar sin razón aparente. Su cepillo para el cabello aparecía en la cocina, las sillas se movían unos centímetros cada vez que ella salía de la habitación. Lupo, por su parte, empezó a comportarse de manera más errática. A veces, se quedaba quieto frente a la ventana, mirando hacia el bosque, gruñendo muy bajo, como si algo en la oscuridad lo estuviera observando. Una tarde de otoño, mientras paseaba con Lupo por el bosque cercano, algo cambió. El perro, que siempre caminaba tranquilo a su lado, se tensó de repente y comenzó a ladrar como loco, dirigiéndose hacia un punto entre los árboles. Isabel intentó sujetar la correa, pero Lupo se soltó y corrió hacia la espesura. Isabel lo siguió, llamando su nombre, hasta que finalmente lo encontró. Lupo estaba frente a un viejo roble, sus ojos clavados en algo en el suelo. Allí, bajo el árbol, Isabel descubrió un círculo de velas negras apagadas y en su centro, un muñeco de trapo con el rostro dibujado torpemente. Parecía una representación burda de ella misma. El cabello hecho con trozos de hilo rubio, la ropa de colores que solía usar. Al muñeco le faltaba un brazo, y había clavos clavados en su pecho y cabeza. El corazón de Isabel dio un vuelco. Había escuchado historias sobre trabajos de brujería en el pueblo, cuentos que los ancianos contaban al caer la noche, pero nunca los había tomado en serio. Sin embargo, al ver aquel muñeco, supo que no era una simple leyenda. Recogió a Lupo y el muñeco, y regresó corriendo a su casa, sin darse cuenta de que una sombra oscura la seguía desde los árboles. Al llegar, cerró todas las ventanas y puertas. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Con el amanecer, fue en busca de la única persona en quien podía confiar, doña Teresa, una anciana que vivía en las afueras del pueblo y que tenía fama de saber sobre esas cosas. Era una mujer sabia, con una mirada que parecía atravesar el alma. Al llegar a su casa, Isabel le mostró el muñeco y le contó lo que había estado ocurriendo. Doña Teresa escuchó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y preocupación. Finalmente, habló. Este trabajo es un amarre. Alguien ha lanzado una maldición sobre ti. No es algo hecho por cualquier principiante. Aquí hay poder oscuro, algo que no pertenece a este mundo.
Isabel sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Quién podría desearle tanto mal, y por qué? Doña Teresa la miró fijamente y agregó: no es solo un ataque hacia ti. Tus mascotas también están involucradas. El perro negro es más que un simple perro. Isabel frunció el ceño. Lupo siempre había sido un compañero leal y protector, pero ¿a qué se refería doña Teresa? Antes de que pudiera preguntar, la anciana tomó una botella con un líquido espeso y verdoso de una estantería y se la entregó. Esta poción romperá el vínculo, pero necesitas hacer algo más. Tienes que enfrentarte al origen de la maldición. Si no lo haces, el mal crecerá y consumirá todo a tu alrededor. Esa noche, Isabel decidió que enfrentaría su miedo. Con la poción en mano y Lupo a su lado, regresó al bosque. Sabía que el lugar donde había encontrado el muñeco no era casual. Algo o alguien estaba esperando allí. Cuando llegó al roble, el viento se alzó con fuerza, agitando las ramas como si éstas quisieran atraparla. Frente al árbol, una figura encapuchada apareció de entre las sombras. Su rostro era imposible de ver, pero Isabel sintió su odio y su poder oscuro. No deberías haber venido, dijo la figura con una voz baja, pero firme. Él te eligió, y ahora es tuyo. De repente, Lupo, que había estado en silencio todo el tiempo, se adelantó. Isabel vio como su perro, normalmente tranquilo, se transformaba. Su pelaje negro brillaba bajo la luna, sus ojos ardían como brasas, y de su boca surgió un gruñido gutural, casi humano. La criatura encapuchada retrocedió, y fue entonces cuando Isabel entendió. Lupo no era un perro cualquiera. Siempre había sentido que algo en él era diferente, pero nunca imaginó hasta qué punto. Él no era solo su protector, sino algo más antiguo y poderoso. No lo quiero, dijo Isabel con voz firme, sosteniendo el muñeco. No quiero este mal. Vertió la poción sobre el muñeco, y al hacerlo, una luz cegadora brotó del muñeco y de Lupo al mismo tiempo. La figura encapuchada gritó, pero su voz se fue desvaneciendo junto con ella, hasta que solo quedó el susurro del viento. Cuando la luz desapareció, Lupo estaba a su lado, como siempre, pero algo había cambiado en sus ojos. Eran los ojos de siempre, pero ahora había algo más profundo, una conexión más fuerte entre ellos. Isabel respiró aliviada. La maldición había sido rota, pero el misterio de Lupo permanecía. Mientras regresaba a casa con su perro fiel y el gato mío esperándola en la puerta, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién había intentado atarla a ese mal? ¿Y por qué Lupo era parte de ello? El pueblo nunca volvió a ser el mismo para Isabel. A veces, sentía las miradas de algunos vecinos, como si supieran algo que ella aún no había descubierto. Pero con Lupo a su lado, Isabel sabía que estaba a salvo, al menos por ahora. Porque el perro negro, su fiel compañero, no solo era su protector, sino la clave de un misterio mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Con el paso de los días, Isabel comenzó a notar cambios en su entorno, y no solo en su hogar, sino también en la forma en que las personas la miraban. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora la evitaban, pero algo seguía inquietándola. En el pueblo, se hablaba de una vieja bruja que había sido desterrada hace años, una bruja que tenía la capacidad de controlar a los animales y de invocar sombras que desobedecían las leyes de la naturaleza. Un día, mientras paseaba con Lupo, una anciana desconocida la detuvo en el camino y le dijo en voz baja: «Él no te dejará, hija. Él no es solo un perro». Isabel se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Al girarse para pedir más detalles, la anciana había desaparecido entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Lupo, en silencio, caminaba a su lado, siempre vigilante, siempre fiel. Pero en la profundidad de sus ojos, Isabel comenzaba a ver el reflejo de algo más, algo que seguía susurrando en el viento nocturno.
Y aunque la maldición parecía haberse roto, Isabel sabía que no había terminado del todo. Algo más acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Porque el perro negro, el misterioso lupo, no era un simple guardián. Era el mensajero de algo.